como a nivel estatal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer a la doctora por la invitación y particularmente la oportunidad de compartir este foro con el comisionado Arriola y muy especialmente en este espacio. Agradezco mucho al doctor Martínez Ríos la oportunidad de estar aquí en este lugar donde me formé en parte de mi desarrollo profesional y donde también tuve la oportunidad de trabajar como enfermero de la unidad coronaria en mi calidad de auxiliar cuando empezaba mis estudios de la carrera de medicina. A lo largo de esta presentación hemos escuchado una serie de conceptos que me gustaría mucho resaltar de manera muy rápida. Primero, el control del dolor es un derecho humano. Segundo, existe una gran demanda a nivel mundial, México incluido, con una tendencia de muy baja tensión. Tercero, existe una perspectiva de crecimiento de la demanda, particularmente si reconocemos el perfil epidemiológico y específicamente lo relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles. Cuarto, necesitamos educar. Necesitamos formar mejor a nuestros profesionales de la salud para que tengan mayor capacidad en el manejo del dolor, en el manejo del paciente con dolor y, por supuesto, en el manejo del paciente en estado crítico terminal. Necesitamos un esquema de capacitación continua, un esquema que nos permita que la población que se encarga de llevar a cabo los cuidados paliativos reciba la información basada en evidencias que le permita actuar con profesionalismo y no solo con buena voluntad. Y por supuesto, algo muy importante es necesitamos partir de cuál es la oferta actual que tenemos en el país para poder ayudar a las personas que demandan este tipo de servicios. En esta diapositiva lo que les quiero presentar es en una encuesta que hicimos desde el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud en la relación directa que tenemos con las diferentes entidades federativas y con todos los problemas metodológicos que una encuesta puede llegar a tener. Les preguntamos a las entidades federativas cuántas clínicas del dolor tenían en sus diferentes hospitales. De manera sorpresiva, creo que para todos nosotros, podemos identificar que aproximadamente un 80% de las entidades federativas tienen 5 clínicas del dolor en sus hospitales o menos. ¿Esto qué significa? Pues esto va muy de la mano de lo que ya hablamos al principio de este simposio, de lo que es la equidad en el acceso y particularmente ya en este espacio de lo que es la oferta de servicios de clínica del dolor para pacientes que así lo requieren. De manera muy rápida les quiero pasar esta diapositiva. Aquí vemos cómo hay estados que reportan tener 10 clínicas del dolor, como es el caso del Distrito Federal, pero también nos llama mucho la atención cómo hay estados que reportan una, como Michoacán, o hasta ninguna, como Tlaxcala. Esto es muy importante reconocerlo porque al final del camino, estas son las entidades que permitirán que los pacientes que requieren este tipo de tratamiento tengan acceso. Es importante mencionar, y no quisiera detenerme demasiado en esta presentación, que aquí no solamente estamos preguntando de clínicas del dolor a cargo de los servicios estatales de salud, sino estamos incluyendo todo el sector. Reitero, la metodología podrá tener algunas complicaciones, pero sin duda es una metodología que nos acerca a conocer un poco la realidad del problema. Aquí vemos cómo, por ejemplo, el Estado de México tiene diferentes centros hospitalarios en todo su sector salud que pueden provocar este tipo de atención, pero vemos cómo, por ejemplo, el Estado de Hidalgo tan solo presenta una instancia que puede ofrecer este tipo de servicios, lo cual de alguna forma genera dudas respecto precisamente a la cobertura. Pasamos a un siguiente punto. Les preguntamos a las entidades federativas cuántas tienen un instituto del dolor y cuidados paliativos independiente de los hospitales. A lo largo de la mañana hemos podido conocer cómo no solo se trata el dolor con analgésicos, sino también se requiere de atención psicológica, de acompañamiento terapéutico, de atención a los familiares, de buscar alternativas no relacionadas con los analgésicos y muy particularmente que permitan una estabilidad emocional y psicológica del enfermo. Y con tristeza les digo que el 83% de las entidades federativas que respondieron nos responden que no tienen un instituto de cuidados paliativos y dolor. Esto es, la mayor parte del cuidado del dolor se está dando en instancias informales y una parte que se otorga ya de manera más formal se otorga precisamente en los propios hospitales. Esta es una relación de los hospitales que tienen de las entidades federativas que tienen institutos del dolor. Solamente Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Jalisco y Sinaloa lo reportan. El resto de las entidades federativas, reitero, no la tienen disponible. Pero hay una tercera pregunta que nos interesó mucho, sobre todo hablando de lo que hace rato se mencionaba, del posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de la morfina. Si les preguntamos a las entidades federativas
¿Cuántas de sus unidades tienen disponibilidad de morfina para el tratamiento del dolor? Con sorpresa nos damos cuenta que aproximadamente un 80% de las entidades federativas tienen 5 o menos unidades en donde se dispone de morfina para llevar a cabo el tratamiento. Como en cualquier encuesta, de repente surgen respuestas que son interesantes y que enriquecen a lo mejor algo que no necesariamente se requería preguntar. Yo quisiera aquí enfocarme a la respuesta que dio precisamente el Estado de Jalisco, cuando le preguntamos cuántas unidades tenían morfina a disposición. Y su respuesta fue que la Dirección General de Regulación Sanitaria informa que su control de manejo de narcóticos está básicamente en base a recetarios códigos de barras. Quisiera tomar este comentario de manera muy simple, ya para terminar mi participación, para mencionar que una parte muy importante del acceso a la morfina tiene que ver precisamente con la regulación que actualmente existe para el uso de la misma. Tenemos que desmitificar la morfina para servicio médico. Tenemos que buscar la manera de que la morfina esté más disponible y al alcance de los médicos que tengan efectivamente una preparación para utilizarla y que tengan una responsabilidad absoluta para hacer un uso racional de la misma y un uso adecuado. Sin embargo, creo que esta es una parte importante de la discusión que a día de hoy tenemos que hacer. ¿Cómo mejorar la oferta de la morfina en beneficio del respeto a los derechos humanos de los enfermos con dolor crónico? Muchas gracias y buenas tardes.